Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los hermanos de todas las congregaciones y a los ministros también. Es para mí un gran privilegio y una bendición poder saludarles en esta tarde de hoy, miércoles 4 de enero de este año 2023. Nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Miren, en San Marcos, en el capítulo 2, en esta parte, cuando él le dijo al paralítico, en el verso 5 del capítulo 2 de San Marcos: Hijo, tus pecados te son perdonados. Dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego, sigo aquí en San Marcos, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí dibuja una pirámide donde dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre, y dibuja una piedra angular, y subraya ahí la parte del Hijo hacia la piedra angular y la parte de abajo de las edades. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora recuerden lo que el hermano Branham estuvo viendo en la visión de la carpa, en donde había una actividad llevándose a cabo, había predicación, llamamiento al altar, una fila de oración y la gente con sus tarjetas de oración que se les había dado, esperando allí su turno para entrar, porque tenían alguna necesidad. Y fíjense ustedes qué era lo que el ángel estaba mostrando allí. Era algo que iba a suceder en una forma secreta, en la cámara secreta, en donde el ángel le dice esa escritura, que cuando tú ores no seas como los hipócritas, que usan palabras así de mucha elocuencia,
para que lo escuchen la gente, sino que más bien dice, entra en tu cámara secreta y ora al Padre, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará el público. O sea, le estaba mostrando allí esa escritura en donde tendrá ese perfecto cumplimiento en esa etapa de la visión de la carpa, en donde llegará a su máxima expresión, esa etapa tan gloriosa, lo cual él estaba viendo allí, y no era como él hacía en sus campañas, en donde él en la plataforma, como el ángel en una ocasión le dijo, te subiste a la plataforma, hiciste un espectáculo público, y mira un montón de imitadores que hiciste. Pero esto no iba a ser de esa manera, sino que iba a ser en una forma reservada. Ahora miren ustedes en la página 5A del párrafo 40, el hermano Branham, allí él está hablando, miren hacia aquí, 5A, párrafo 40, miren hacia mí solo un momento, perturbación en la audiencia, y en forma de pregunta, y ahí él dice, estaré muy contento cuando tenga mi cuartito para mí. Entonces ellos únicamente lo escucharán a través de un micrófono. Esto lo habíamos leído hace bastante tiempito atrás, o sea, el año pasado, varios meses atrás, y él escribe la carpa y el cuartito, y también escribe el cuartito y micrófono. O sea que él allí estaba teniendo en ese momento esa actividad, pero hace ese comentario allí tan importante porque había estado él predicando y ya había llegado ese momento de la fila de oración. Ese extracto es del mensaje guiado por el Espíritu, y fíjense, vamos a leer un momentito aquí, porque ya vemos cómo Dios está uniendo aquí esta parte de ese mensaje, en donde lo leímos en uno de los estudios bíblicos, creo que fue el primer sábado del mes de abril, y ahí leímos esto, de esta parte cuando el hermano Branham está haciendo la oración y la fila de oración ya la tenía hecha, y el por qué él la hacía. Miren, dice en el mensaje guiados por el Espíritu, dice, veo que todavía están tratando de ordenarlos en la línea allá atrás, así que estoy esperando un momento para ver si los acomodan. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras nos preparamos con reverencia, esperando por el Espíritu Santo. Usted que está en la línea de oración, si en su vida hay pecado sin confesar, sepa que Dios no lo sanará mientras que usted no lo confiese. Y él escribe al lado, confesar los pecados. Por eso es que hago pasar la línea con lentitud, para que el Espíritu Santo me revele. Todos ustedes son testigos de cómo se les ha dicho a la gente de su pecado. Esta mujer que está aquí en adulterio con este hombre que está sentado allí, ustedes saben cómo suceden esas cosas. Por eso es que yo reviso el caso muy bien antes de hacer una oración de fe por ellos. Porque si Dios permitió que el diablo pusiera esa enfermedad sobre ellos para disciplinarlos, y vengo yo con un don divino de fe y la echo fuera, me meto en problemas con Dios. Igual a Moisés, que golpeó la roca en vez de hablarle. Y él escribe enfermedades por pecados. Ahora, fíjense cómo en esta parte en donde el hermano Branham habla, y ya allí nos está mostrando que todo lo que estará ocurriendo allí dentro no será un espectáculo público. O sea, no estará siendo mostrado esa parte de cómo
funcionará y que la gente salga por el extremo de la otra puerta, porque entran por una puerta y salen por la otra sanos. Y en la página 4A del párrafo 39, miren allí donde dice, él dijo, tú has hecho justo lo que te dije que no hicieras, parado en la plataforma tratando de explicarlo y diciéndolo a la gente, yo te dije que lo mantuvieras para ti. Y dijo, mira lo que has hecho, mira a la impersonificación carnal que has levantado, ¿ven? Y yo oigo gente diciendo, hermano Branham, el Señor me ha dado un ministerio que probablemente usted ha adquirido más para él. Sí, pero sencillamente así no. Nunca será mientras yo esté sobre la tierra. Él me dijo que en el principio nunca sería, vean, mientras yo viva. Ahora, él me dijo aquello, yo oigo gente decir eso, yo sé que está mal, pero yo no sé cómo decirles eso a ellos. Y él escribe, no mientras esté en la tierra, y también escribe la visión de la carpa, y escribe allí las dos etapas, o sea, eso fue en las dos etapas donde él trataba o él lo explicaba en la plataforma, porque él dice, tú has hecho lo que te dije que no hicieras, parado en la plataforma tratando de explicarlo, o sea, tratando de explicar esas dos etapas, por eso es que él escribe las dos etapas. Y ella escribe también, allá arriba escribió la visión de la carpa, o sea que en la visión de la carpa no se daría a conocer eso. Y también escribe allí, no digas nada. Yo te dije que lo mantuvieras, ni lo predicaras. Vamos a ver nuevamente aquí. Vamos a ir poco a poco. Dice, yo te dije que lo mantuvieras para ti y no lo dijeras a nadie, ni lo predicaras. Eso fue lo que escribió allí también. O sea que eso que estaría ocurriendo en ese tercer alón o jalón no iba a ser dado a conocer como la primera y segunda etapa, en donde hubieron muchos imitadores y quitaron la vista del hermano Branham para esos otros predicadores, otros ministros. Y la tercera etapa, en esa fase de los milagros, no será un espectáculo público. Por lo tanto, será algo reservado que solamente conocerá el instrumento que Dios estará usando en ese momento allí. Y miren ustedes, ellos allí, en el tiempo de Jesús, ellos no habían visto eso antes. Porque él decía, nunca, ellos dijeron allí, nunca hemos visto tal cosa. O sea, nunca habían visto algo como eso, de que alguien estuviera paralítico, o sea, conocían la historia de ese hombre, y que por la boca de un hombre hablar la palabra y fuera sanado la persona, y se levantara y siguiera andando. Lo mismo que ocurrirá en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde van a salir miembros del cuerpo de una persona, van a salir siendo restaurados, y va a salir la persona por esa otra puerta con el brazo restaurado. Vamos a decir, entra sin un brazo o sin una pierna, y cuando salen por el otro lado, sale con el brazo y con la pierna restaurados, lo que le falte, un ojo o una oreja, lo que le falte. Y eso también podrán decir, nunca hemos visto eso jamás en la historia.
Lo mismo que ellos dijeron allí. Ahora miren aquí, sigue diciendo, vamos a San Mateo para ver allí lo que él dibujó allí, San Mateo capítulo 9. Nos quedamos aquí en el verso 4, porque ellos dijeron en el verso 3, este blasfema. Y en el verso 4 sigue diciendo, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Tenían pensamientos malos. Sí. Y dice, ¿por qué? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y ahí dibuja una estrella de David. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasamos a San Lucas, que es este mismo relato, en el capítulo 5, verso 17. Verso 24, verso 23, dice que es más fácil decir cuando él estaba allí hablando. Vamos a ir un poquito antes, desde el 20, dice, al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, miren, este capítulo habla más, vamos a leerlo completo nuevamente, pero que en esta versión de San Lucas, porque todos los evangelios hablan un poquito más y trae un poco más luz de estos eventos que ocurrieron en el tiempo de Jesús. Vamos a ir desde el verso 17, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió, recuerden que el poder de Dios está en su iglesia para en este día postrero, por medio de la palabra de Dios siendo hablada, será sanada la iglesia novia, los escogidos de Dios, con esa promesa que Dios prometió, que en la visión de la carpa estaría siendo impartida la fe de rapto para los escogidos de Dios, los que serían transformados, y así Dios, por medio de ese poder del Señor que está en su iglesia, va a sanar los cuerpos enfermos, o sea, va a quitarnos esa enfermedad de muerte, dándonos el cuerpo eterno y glorificado. Recuerden que todo es por medio de la palabra hablada que Dios hace las cosas. Todo, desde el principio, todo ha sido creado por la palabra hablada. Y en este tiempo final sigue siendo Dios hablando la palabra por medio de su instrumento. Porque la boca de Dios son sus profetas. Verso 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Miren cómo todo eso usted lo va a encontrar nuevamente en medio de la iglesia, de personas que van a tener esa fe de que algún familiar o ellos mismos, entrando a ese cuartito de madera, van a ser sanos. O sea, miren cómo la fe
va a estar allí en ese tiempo y aún más. No se necesitará la fe de las personas. Pero eso vamos a luego seguir buscando todo lo que hay con relación a eso, porque fíjense en una cosa muy importante, y es que la fe tiene que estar basada en lo que Dios está haciendo. Tiene que estar basada en las promesas que Dios va a cumplir. Y el resto Dios se encarga. Porque está basada esa fe de la persona en lo que va a recibir. Como aquella mujer que le tocó el vestido. Si yo tan solo pudiera tocar el borde de su vestido, seré sana. ¿Ve? Estaba basada en una acción. Si yo logro tocar. Pero está la otra parte de aquella fe que tenía aquel centurión, que dijo: no tienes que ir allá, habla la palabra. ¿Ve? Él ya tenía esa fe de que si el hombre al cual él le estaba pidiendo eso hablara la palabra, eso iba a ser así, iba a ser sano. Eso es uno de los grandes poderes que tiene la iglesia en este tiempo final. La fe, la cual estará en un nivel tan y tan alto que los escogidos de Dios estarán obteniendo lo cual en las edades pasadas no ha ocurrido, que la fe estará en ese nivel tan y tan alto que serán adoptados, serán transformados y tendrán esa fe de rapto. No así los que estarán en esa fila de oración, lo cual entrarán allí y no sabrán lo que sucedió y salieron. Y en estos poquitos minutos hemos estado hablando de varios ángulos de la fe en ese tiempo, lo cual podemos ir desmenuzando cada una, y también la que vamos a decir que no tendrán necesidad de fe para obtener los resultados. Y eso pues podemos ir hablándolo en diferentes estudios, en otros temas, para abundar más lo que eso conlleva de los diferentes ángulos. Pero lo que nos corresponde a nosotros es que la fe de nosotros es la que va a ser elevada a ese nivel tan alto como la tuvo Enoc y también Elías, o sea, Jesús, que fue esa fe de rapto. Miren, dice, pero no hallando, verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Miren toda la maniobra que hicieron para poderlo llevar frente a Jesús. Se treparon, yo me imagino, ustedes pueden hacerse vamos a decir, ese panorama en su mente, como había tanta gente, y la única manera, vamos a decir, que él estaba parado cerquita ahí de algún techo de alguna casa, y la gente estaba así en el patio, y ellos vieron que no podían llegarse, pero vieron para arriba, y espérate, que por aquí es más cerca, y se fueron, lo treparon al techo, de alguna manera subieron por las escaleras, y allí arriba lo amarraron, y de alguna forma lo fueron bajando ahí entre todos. Si no tenían la soga, pues entre todos con las manos, levantándolas. Posiblemente había una persona alta allí también, con manos altas, que pudo ayudar. Y otros pues agarrándole por las telas
donde estaba él envuelto en ese lecho, hasta que lo bajaron hasta Jesús. Vean todo el movimiento que hicieron, porque ellos sabían que allí estaba aquel que podía sanarlo, pero que también podía perdonar sus pecados. Allí estaba la palabra, por lo cual la palabra es la que hace ese milagro. Ahora miren ustedes una cosa. Al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, claro, imagínense, yo me imagino que todo el mundo estaba mirando para arriba mientras Jesús hablaba, y de seguro Jesús mismo miró, ¿qué está pasando aquí? Y ven todo ese, bajando todo ese alboroto de bajando el lecho de ese paralítico y colocándola al frente de él, pero ¿qué pasó aquí? Y ve todo eso, tanto movimiento para lograr llevar a ese paralítico ahí al frente. Y miren, Jesús dice, al ver él la fe de ellos, él le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué él no le dijo allí, en ese momento, levántate? Miren la enseñanza que él está allí trayendo, muy importante. Él pudo haberle dicho eso, de que se levantara, no tenía que decir ese detalle, de que primero le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, toma tu lecho y levántate y vete a tu casa. Ahí nos está dando una enseñanza muy tremenda, porque fíjense que allí, en esa actividad que tuvo el hermano Branham, de ese mensaje guiados por el Espíritu, como él allí nos muestra algo también, lo cual, recuerden que todo lo que tuvo fue una muestra, el hermano Branham, fue una muestra de lo que Dios haría en toda su plenitud, en medio de la iglesia, en el cumplimiento de la visión de la carpa. Lo que fue en parte visto por el reverendo William Branham en esas 5 manifestaciones, luego lo vemos en su poder absoluto en la tercera etapa, cuando venga la apretura. Ahora miren, sigue diciendo, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él escribe allí, el Hijo del Hombre, escribe HH, el Hijo del Hombre, perdonar, y está cortadito allí, pero lo que se lee es perdón, pecados, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y así dirán en ese tiempo los que estarán viendo las maravillas que Dios estará haciendo en medio de su iglesia en el cumplimiento de la tercera etapa. Ahora, miren ustedes lo que nos habla el reverendo William Branham en el mensaje La palabra hablada es la simiente original, que fue predicado, fue el de la tarde. Nos dice en la página 55, como cuando eso dice, arrepentíos y bautíces en el nombre de Jesucristo, amén. Cuando eso dice estas otras cosas, amén, eso es cierto, eso es eso, amén. A toda cosa
Vea, eso afirma la palabra. Y Dios, por el don predestinado para venir, para remitir pecados, pero eso fue dado al cuerpo palabra lleno del Espíritu, porque solamente la palabra puede perdonar pecados, porque la palabra es Dios. Ese es un don, vean. Ahora, miren ese don, lo que ocasionó también allá. Vamos a ver aquí. O sea, él en el tiempo de Moisés, nos dice en la página, esto está en el libro de citas, en la página 34, párrafo 287, porque fíjense que él allí hizo eso por ese don de sanidad, ese poder de sanidad que tenía. Ahora, cuando ocurre eso en medio de un grupo que es mixto, que es lo que vamos a leer ahora, siempre hay personas que no creen. Porque en el tiempo de Moisés, miren lo que dice aquí el hermano Branham, párrafo 287, dice: ahora, cuando lo supernatural es hecho en su dedicación, cuando lo supernatural es hecho, ello excita a la gente, los hace excitarse y ponerse locos. Cuando Moisés hizo lo supernatural allá en Egipto, había una multitud mixta que fue con él, causó dificultad en el campo. Usted sabe eso, todos los lectores de la Biblia están conscientes de eso. Y él escribe: multitud mixta causó problemas. Usted sabe eso, todos los lectores de la Biblia están conscientes de eso. Eso se llama una multitud mixta de creyentes mezclados con incrédulos. Causó dificultad en el campo después. Cuando lo supernatural es hecho, causa a la gente que se excite y hagan lo malo. Eso es lo mismo que aconteció en los demonios pentecostales, en los dominios pentecostales. Esa es la razón que Dios no nos puede colocar en la posición donde deberíamos estar en su cuerpo, donde a uno le es dado esta clase de don, a otro esta clase de don, a otros otra clase de un don, etc. Pero todos en el mismo cuerpo. Vean, esa es la razón que Dios no nos puede colocar en la posición donde deberíamos estar en su cuerpo, donde a uno les es dado esta clase de don. Ahora, esa clase de don, la cual allí estamos viendo en el tiempo de Jesús, ese don ministerial que Dios tendrá en medio de su iglesia, el cual obrará en toda su plenitud, será algo que impactará ese ministerio a las vírgenes prudentes, a las insensatas, las fatuas, y a los perdidos, y a los 144,000. O sea que es para todo ese pueblo mixto que estará en medio de la humanidad, lo cual esa tercera etapa impactará a todos. Sigue diciendo: cuán verdaderos, estoy en la página 55 de la palabra hablada del nacimiento original, cuán verdaderos eran los fariseos. Yo mencioné esta mañana que llegaríamos a esto. Ahora, yo he tomado mi tiempo, pero los fariseos dijeron: este hombre perdona pecados. Sabemos que él es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y este hombre perdonó pecados, no sabiendo que esa era la palabra. La palabra perdona pecados porque eso es Dios. Y cuando usted no llega a ser su propio, Dios sabe, supo y preconoció por preconocimiento quién tomaría este don y quién lo usaría en la manera correcta. Aquellos quienes lo tienen son vindicados por la palabra de Dios, con el resto de la palabra y del Espíritu. Y dibuja una estrella de David y escribe: el perdonar pecados. Ahora miren aquí en este mensaje
los genes de la palabra. Miren lo que nos dice el hermano William allí. Dice, la lluvia es muy importante para que luego haya buen fruto. Y la lluvia representa la enseñanza, la lluvia de la enseñanza del mensaje que corresponde para este tiempo, que corresponde para esa edad y esa dispensación en la cual está esa edad. Si la persona tiene los genes de la palabra en él, si ha recibido los genes de la palabra hablada, esa persona tiene en miniatura, en una forma que las personas no pueden ver. Tiene todo lo que alcanzará esa persona. Y con esa lluvia tardía de la enseñanza para la cosecha, cada persona recibe la fe para ser transformado y raptado. Ahí viene todo el alimento, ahí viene todo el alimento, todas las vitaminas, para que la palabra de la promesa, de la transformación de nuestros cuerpos y el rapto y la resurrección de los muertos en Cristo se lleve a cabo. Así que podemos ver este gran misterio de la lluvia de la enseñanza, podemos ver este gran misterio de los genes de la palabra, los cuales producirían conforme a su género. Ahora vamos a pasar un momentito aquí, nos detenemos ahí un segundo, y miren lo que dice, que es enseñanza, la cual es la que Dios nos estará dando en este tiempo. En la página 94, párrafo 809, dice, esa es la razón por la cual tenemos un Ireneo, un Policarpio y esos individuos, San Martín. Cuando ese anticristo estaba montado con sus falsas enseñanzas, Dios envió su enseñanza, la palabra, el león de la tribu de Judá, el cual es la palabra hecha manifiesta en el Espíritu Santo. Y él escribe la enseñanza, león de Judá, y una piedra angular y las edades. Ahora vean que es la palabra hecha manifiesta. O sea, es la palabra la cual estará en esa enseñanza bajo carpa hecha manifiesta. Y ya ustedes pueden ir viendo ese cuadro en el cual usted puede ver allí que si la palabra estuvo manifiesta en el tiempo de Jesús, y Él era la palabra, Él podía hablar y además de todo lo que podía crear, porque era el mismo, pero en cuerpo de carne, pero el que estaba dentro, que era allá en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y todo eso, cuando nos habla en San Juan capítulo 1, verso 1, pero que vean ese verbo, fue el que creó todas las cosas. Y allí estaba el verbo encarnado en Jesús. Y si era el que podía allí crear en el principio, donde dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue a través de esa teofanía que Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. Pero que vemos acá que estuvo encarnado en Jesús. Y allí estaba la palabra encarnada, la palabra la cual podía perdonar pecados. O sea, Él tenía ese don, el cual estaba usando allí, no tan solo para sanarlo, sino para sanarlo de esa enfermedad que tenía por los hechos que había hecho. O sea, Él perdonó todo lo que ese hombre había hecho y luego fue sanado. Miren allí en la parte que leímos que el hermano Branham daba tiempo para que la fila en lo que se acomodaban, pero también daba tiempo para que el Espíritu Santo redarguyera el corazón de las personas allí, y si había un error, ellos lo corrigieran primero. Y luego el hermano Branham entonces oraba por ellos.
Ahora, aquí está la palabra hablando el perdón de pecados. Él no le dijo a él, estate quietecito por allí, en lo que tú hablas con Dios, meditas a Dios y estás en comunión con Él y todo eso, y luego entonces me avisas cuando ya tengas todo listo, toda tu vida, y estés en paz con Dios, y entonces yo voy a hacer lo que voy a hacer. Allí él habló la palabra, en esos mismos segundos o minutos, le dijo, tus pecados te son perdonados, y toma tu lecho, párate y toma tu lecho y vete. O sea, le dijo todo lo que tenía que hacer. O sea, le habló la palabra del perdón de pecados y también lo sanó. Hubieron 2 sanidades allí. Así pasó con los que quisieron apedrear a aquella mujer que vamos a ver, a buscarlo un momentito aquí, rapidito. Vamos a ver si lo logro conseguir dónde es que él dice cuando iban a apedrear a una mujer. No lo tenía marcado, voy a buscarlo aquí rapidito en la concordancia, donde él dice que dónde están los que procuran apedrearte, algo así. Vamos a ver si rapidito lo conseguimos. En San Juan, vamos a ver dónde está aquí. En San Juan 8:10, desde el 8, capítulo 1 en adelante, todo ese capítulo, pero cuando él dice, verso 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, miren, capítulo 8, verso 1, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Siempre cuando la palabra está velada y está revelada, siempre es tiempo de enseñanza, porque lo que los profetas de Dios en cada edad y en cada dispensación le traen al pueblo es el programa divino correspondiente al tiempo en que ellos están viviendo, y así es que son enseñados los hijos de Dios para los cuales ellos fueron enviados, y así es que Dios les enseña a ellos su palabra, y todos serán enseñados por Dios. Vean, esa escritura también será cumplida en el milenio y la eternidad, porque siempre Dios desea, y Él en cada tiempo lo ha hecho, enseñarle a sus hijos su programa. Si Él es como uno cuando tiene hijos, pues uno les enseña, pero si no tuviera hijos, ¿a quién entonces uno le va a enseñar? Y así nuestro Padre Celestial tiene muchos hijos, y Él, así como uno desea que sus hijos aprendan y conozcan de la vida y sobre todo del programa divino para este tiempo final, pero vamos a decir así, de la vida, pues uno les enseña cómo moverse en la tierra en cuanto a cómo actuar, cómo que tengan sus estudios y ahí pues puedan aprender diferentes cosas, y uno les enseña en la casa la disciplina y un montón de cosas, y ustedes saben, los que tienen hijos, pues saben que uno desea que ellos aprendan. Ve, así también el Padre Celestial tiene hijos, tiene muchos hijos,
Y a los hijos Él, en cada etapa, en cada edad y cada dispensación, Él les habla y así ellos aprenden de esa enseñanza y así son hijos muy bien enseñados por nuestro Padre Celestial. Miren, y sentando Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Vean siempre, esa es la intención del enemigo de Dios, tentar a la obra de Dios y a los que están haciendo la obra de Dios para entonces poder señalarlos y poder acusarlos. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Escribía en tierra con su dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, vean, cada uno tenía su cosita guardada, o sea, se pusieron a hacer un inventario de sus vidas y vieron que también eran pecadores. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora ven ustedes esa experiencia que tuvo allí esa mujer con Jesús. Es lo que la iglesia novia de este tiempo final estará recibiendo de parte de Dios por medio de la manifestación de Dios en medio de su iglesia, la cual estará trayendo esa promesa de fe de rapto y luego de darla, Él no estaría dando palabras de condenación para la novia, sino que Él estaría dando palabras de bendición y trayéndole el cumplimiento de la promesa de la resurrección y la transformación de sus cuerpos, y ahí podrá decir: no va a pecar más, no van a pecar más, porque están en cuerpos eternos y glorificados, y no habrá condenación para ellos, sino para aquellos que no reciban esa oportunidad de misericordia por última vez en medio de su iglesia. Para los demás habrá esa condenación de pasar por la gran tribulación, pero para la iglesia novia será: vamos a la cena de las bodas del Cordero y no vamos a poder pecar más, porque ya estamos en cuerpos eternos y glorificados. Ahora miren, en San Juan, capítulo 20, verso 19 en adelante dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y allí le escribe pacto de paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora vean que hay algunos que los pecados serán quitados, serán remitidos, y a otros se van a quedar con los pecados, y eso es por palabra hablada que será cumplida también en este tiempo final. Vean allí, Él les dio ese soplo de vida y Él escribe espíritu, o sea, esas son las primicias que luego ellos, basados en esa promesa, estuvieron esperando para recibirla. Y ya lo hemos leído, hemos hablado de eso con algunas citas del hermano Branham, pueden buscarlo. Eso es lo que es el soplo, que él allí lo que significa, ya vimos todo eso, todo ese gran misterio, ya lo conocemos. Y vean ustedes cómo en este tiempo final también les serán remitidos los pecados a los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes, y se les estará hablando la palabra, porque así como los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, habrá por palabra hablada la creación de cuerpos eternos y glorificados. Y serán remitidos los pecados de esas personas, y serán así transformados. Ese es uno de los grandes eventos que estarán ocurriendo en la visión de la gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham. Ahora, a los que no reciban al Cristo resucitado, como lo recibieron allí ellos, ven ustedes, ellos estaban esperando ver a Jesús porque habían dicho, unas mujeres habían dicho que Él había resucitado. Pero ven ustedes, ellos estaban creyendo en que eso había ocurrido porque María les había dicho: el Señor me envió a ustedes a decirles que Él resucitó. O sea que ellos estaban deseosos de verlo. Y en este tiempo final, todo el mundo quedó en expectativa, esperando a que Dios estuviera cumpliendo lo que fue prometido en medio de su iglesia para traernos la fe de rapto. Y todos aquellos que lo han recibido, todos aquellos que han recibido el cumplimiento de lo que fue prometido, a ellos les son remitidos esos pecados hasta ese momento que son adoptados, transformados. Ahí los pecados les son remitidos. Recuerden que Él no está en el trono de intercesión. Y solamente hay una sola manera para remitir pecados. Y recuerden que bajo esos ministerios es donde Dios está enviando la misericordia de Dios por última vez.
Y lo que nos dice allí el reverendo William Branham, en el párrafo 832, cuando esos profetas que estuvieron allí y llevaron a cabo milagros y cerraron el sol y todo lo demás y toda la trayectoria a través de la edad, ellos clamaron que las rocas y los montes les escondiesen de la palabra de la cual se habían reído, porque no lo podían ver, porque lo podían ver a él viniendo. Escondernos de la ira del Cordero, él es la palabra. Ven, ellos se habían reído de la palabra y aquí estaba la palabra encarnada. Y ellos se mofaron de ella, se rieron de ellos, se mofaron de ellos. Y la palabra encarnada ha descendido. Él escribe el reclamo, la palabra encarnada en Moisés y Elías. Ahora recuerden lo que él nos habló allí, de que, donde leímos, que él dijeron los fariseos, pero los fariseos dijeron, este hombre, estoy leyendo en la palabra hablada de la simiente original, pero este hombre perdona pecados. Sabemos que él es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y este hombre perdonó pecados, no sabiendo que esa era la palabra. La palabra perdona pecados, porque eso es Dios. Y ven, ¿quiénes estarán en medio de esa iglesia? En medio de la iglesia novia, en lo cual estará también el grupo de las fatuas y el grupo de los perdidos, y también los 144,000, que llegará un momento en que ellos verán. Pero antes están en medio de una congregación mixta. Y miren, allí está la palabra encarnada. Y si está la palabra, entonces la palabra es la que puede perdonar pecados. Vean, él lo dijo allí. Y eso lo hemos leído ya varias veces, en donde nos habla de esos ministerios de Moisés y de Elías, en la cual el hermano William escribió esa parte abajo. Vamos a ver aquí si rapidito lo consigo. Está en el libro de los sellos. En la página 369 de los sellos dice, Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe misericordia. Vean, el que recibe su mensaje, porque ellos tendrán la palabra creadora en su boca, y todo lo que ellos hablen, todo será así. Eso es así, dice el Señor, porque es la palabra creadora en medio del pueblo de Dios, obrando para bendición de todos los escogidos, de hijos e hijas de Dios. Ahora, vamos a terminar aquí en ese párrafo 832. Dice, y ellos se mofaron de ella, se rieron de ellos, se mofaron de ellos, y la palabra encarnada ha descendido. ¿Por qué no se arrepintieron? No podían. Dice, demasiado tarde. Recuerden esta versión del Citas, la estoy leyendo tal como está aquí, de la versión que el hermano William usaba. Ellos lo oyeron un poquito antes, no podían, era demasiado tarde entonces. Así que ellos conocían el castigo. Ellos lo oyen, se habían sentado en servicios como este y conocían acerca de eso. Y sabían que las cosas que esos profetas habían predicho estaban mirándoles directo a la cara. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero había venido para reclamar a los suyos. Vean cómo todo lo que estará ocurriendo ya para esa etapa, ahí será un momento en donde no habrá esa oportunidad. Ahora
Vamos a ir un poquito más aquí, leer un poquito más acá del mensaje de los genes de la palabra. Este mensaje ya lo habíamos usado, quizás este extracto, pero está muy bueno para esta parte que estamos aquí hablando. Miren, sigue diciendo, hay un lugar, dice ahí mismo el hermano William, donde nos quedamos, dice, los cuales producirán conforme a su género, y ahí sigue diciendo el hermano William, hay un lugar donde Moisés ora a Dios para que lo deje pasar a la tierra prometida, y Dios le dice, basta, no me hables más de este asunto, tú no pasarás a la tierra prometida. Si Miguel tiene ese pasaje por allí, me lo puede decir. Moisés ahí le falló a Dios por incredulidad. Esto es una enseñanza muy grande y muy importante para todo hijo de Dios. Cuando la persona falla a Dios, busque bien porque ha sido por causa de incredulidad. Así que vea que siempre la incredulidad es lo que les ocasiona a los hijos de Dios graves problemas. Ahora, en lo que Miguel consigue esa escritura donde Dios le dice a Moisés, basta, no me hables más de este negocio, le voy a decir por qué Dios no le perdonó ese pecado a Moisés. Vean ustedes, hubo incredulidad. Cuando hay incredulidad, las personas hacen las cosas de mala gana, no las hacen con amor a Dios, a su palabra, a su programa y para beneficio del pueblo. Y no las hacen para santificar a Dios. Dios le dijo a Moisés, tú fuiste el que te santificaste y no me santificasteis a mí. Ahora vean que ese don que el hermano Branham está hablando allí, fíjense que no será mostrado públicamente como la primera y segunda etapa que se pusieron a imitar al hermano Branham, y eso, cada uno de los que hizo eso, se puso ellos en esa posición que se puso Moisés. Una de los ángulos podemos ver que eso lo hicieron también allí, santificándose ellos mismos como un acto de ellos y no dándole la gloria a Dios. Y la tercera etapa, eso que está ocurriendo allí, del poder y palabra creadora de Dios, que estará siendo operado en el cuartito de madera, eso Dios solamente por conocimiento previo, o sea, por su previo conocimiento, Él ya tiene quien tomaría ese don y lo usaría en la manera correcta. O sea, estaría dándole la gloria y la honra a Dios. Ya Él sabe cómo hacerlo, porque es un hombre ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo, que estará haciendo esa labor y le dará toda la gloria y toda la honra a Dios, y no estará haciendo un espectáculo público. Estará viendo el pueblo solamente los resultados. Sigue diciendo ahora, una persona puede decir, es que yo estaba lleno de ira. Eso no justifica a la persona. La persona está llamada a santificar a Dios creyendo su palabra y echando a un lado la ira y la incredulidad. Porque como sea incrédulo a su palabra y dé lugar a la ira, va a pecar delante de Dios. Y Moisés no tuvo oportunidad. Ahora miren ustedes una parte aquí en el libro de citas, en el párrafo, vamos a ver aquí, en el párrafo de la página 5A, dice, o vamos primero, hay un sitio donde él habla, vamos a leer este,
y ya leemos ese otro que me vino a la mente aquí, que es el de los cabritos, y hay una cita también que habla de eso, pero vamos a leer este primero. Dice, párrafo 5A, página 5A, párrafo 42, dice, ahora, Señor, ¿hablarás tú en tu propia milagrosa y gloriosa forma, de modo que ellos sepan que yo he dicho la verdad? Que yo he dicho la verdad. Ellos podrían dudar de mí. Eso estaría bien. Pero, Padre, dudar de ti es pecado e imperdonable. Y él escribe al lado, pecado imperdonable. Y si a Moisés, por haber hecho eso y haber sido incrédulo a la palabra de Dios, no le fue permitido entrar, o sea, no tuvo oportunidad, tampoco habrá oportunidad para aquellos que duden de que Dios esté en medio de su iglesia en este tiempo final obrando, trayendo la fe de rapto. Lo que ocurrió con Moisés, que por incrédulo a la palabra de Dios no entró a la tierra prometida, allá que le fue prometida por Dios, la cual fluía leche y miel, tampoco entrarán a la tierra prometida de nuevo cuerpo aquellos que sean incrédulos y duden de la palabra de Dios correspondiente al tiempo en que Dios está mostrando en medio de su iglesia en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y ese pecado no podrá ser quitado y así no podrá entonces ser transformados, porque tendrá que ser purificado esa persona en la gran tribulación. Miran todo lo que envuelve la palabra encarnada en medio del pueblo de Dios, en medio de esa congregación mixta, la cual en el fin del tiempo bajo esos ministerios podrá perdonar pecados, porque es la palabra que lo hace, no es el individuo, es Dios, es la palabra es Dios, y esa palabra es la que los que la duden, que es Dios obrando en medio de su iglesia, ese pecado no les será perdonado, por consiguiente tendrán que pasar por la gran tribulación. Y ya cada uno se va dando cuenta de eso. A medida que va avanzando el tiempo, unos se van a dar cuenta más tarde, quizás, otros en el camino, y van a aguantar un poco la lengua y las actuaciones, porque se van a dar cuenta que están obrando en contra del programa divino. Pero ya eso ya es un programa y no podemos luchar contra el programa divino, ni tampoco con las personas. Usted enfóquese en prepararse para su adopción, para su transformación, para que no dude ni una pizca, ni lo más microbio, lo más pequeño que existe en este planeta Tierra. No tenga ninguna duda de lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia, sino que toda palabra que salga sea, yo creo, aunque yo no entienda algo, Señor, esto todavía no lo entiendo bien, pero yo lo creo, yo lo recibo, y yo quiero que tú me ayudes. Quita toda duda de mí, cualquier duda que es incredulidad a tu palabra. Yo quiero estar preparado, creyendo todo lo que tú estás haciendo. Y Dios le ayuda a seguir adelante, y usted ve que un poquito más adelante Dios le va abriendo el entendimiento, y en una cita, en un escrito, Dios le contesta esa duda, vamos a decir, o no duda, sino más bien esa lo que no entiende de algún tema, y
viene Dios y se lo muestra en un escrito, en una porción de lo que se está leyendo, y ya ahí no hay ninguna cosa de ese tema, la cual usted tenía algo que no entendía. Pero deseamos que no haya nada de duda, porque vean, allí el hermano Branham lo habló muy claro. Ellos podrán dudar de mí, y yo puedo decir lo mismo. Ustedes pueden dudar de mí, como hombre, pueden dudar de mí, pero dudar de ti, Señor, es pecado imperdonable, porque es la palabra la que está siendo hablada, es lo que fue prometido que la iglesia novia estaría recibiendo, y dudar de esa palabra es pecado imperdonable. O sea, ya ahí está hablado por el hermano Branham y escrito por él al lado, pecado imperdonable. Por eso el creyente estará mirando la palabra, estará mirando eso de lo cual ellos necesitan, y estarán siempre mirando detrás del velo, mirando a Dios, la palabra, la columna de fuego, obrando en medio de su iglesia en este tiempo final. Que Dios nos ayude a todos los escogidos de Dios a permanecer escuchando la enseñanza, escuchando la palabra, recibiendo toda esta enseñanza del León de Judá, toda la enseñanza que trae los truenos, toda la enseñanza que está contenida en la revelación del séptimo sello, que es la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y así disipe toda incredulidad, toda duda, toda cosa que haya, que pueda entrar en nuestras vidas, sea quitado. Porque es la palabra la que está hecha carne en medio de nosotros, y es de la cual estamos comiendo para que toda esa palabra se haga carne, y no puede haber allí duda, no puede haber duda, como no la hubo en el tiempo de Jesús con los discípulos, cuando allí Pedro dijo, esto que tú hablaste es profundo, cuando les estaba hablando, que eso lo leímos hace poco, el que no coma mi carne, no beba mi sangre, si vieres al Hijo del Hombre descender del cielo, de donde estaba primero, descender y subir y bajar, y todas esas cosas tan profundas que les habló Jesús allí. Ellos decían, nosotros no entendemos nada de eso, pero ¿a quién iremos? O sea, no había duda de que ese era el Hijo de Dios. No había duda para ellos, que no había una pizca de que ese hombre no fuera el Mesías. Ellos lo creían. Ellos sabían, incluso querían extenderse un poco más y decían, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Ven? Porque ellos estaban basados en las promesas de los profetas que habían prometido, o sea, que habían dado esa promesa, de esa promesa que Dios le había hecho, de que ese reino sería restaurado. O sea, ellos no había duda en ellos de que Jesús era el Cristo, el ungido, aunque no entendieran muchas cosas. Pero al final, Dios les dio ese soplo allí, les remitió sus pecados, y el día de Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Vean, hay un proceso en el cual ellos tuvieron que pasar, así como nosotros estamos pasando por un proceso, y no se puede atajar o brincar etapas o brincar pasos o atajar caminos. En una parte él dice, no podemos atajar caminos o llegar por caminos cortos, porque al final seremos rechazados. Es un camino en el cual Dios nos está llevando
y no podemos salir de ese camino. Al final, ellos se mantuvieron en el camino. Si ellos hubiesen ido de Jesús, como se fueron aquellos que le dieron la espalda, y muchos discípulos lo dejaron solo, excepto los discípulos, los de allí, pero dice que muchos discípulos dejaron de andar con Jesús. O sea, eran personas también importantes, eran ministros, eran personas, pastores, importantes también, y dejaron de andar con Jesús. Si ellos hubiesen hecho lo mismo, no estuvieran allí recibiendo de parte de Jesús esas palabras cuando Él les sopló, o sea, ese aliento de vida que les dio allí y les remitió los pecados. Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero vamos a ir tocando por encima de todo ese misterio, el cual tiene que ver con la adopción de cada hijo e hija de Dios en este tiempo final, lo mismo que ocurrió en el monte de la transfiguración con Jesús, donde estaban allí Moisés y Elías. Todo es paralelo y todo está corriendo de la forma y la misma manera que ocurrió en su primera venida. Recuerden que Dios siempre va a cumplir su programa, le guste o no le guste a los seres humanos. Él siempre llevará a cabo su programa. Ahora vamos a pasar un momentito aquí, donde les dije que había algo que también habló de los cabritos. Vamos a ver algo aquí. No es que se refiere exactamente o sea, habla de los cabritos, pero él dice algo. Está en el libro de citas. Miren, en la página 404 dice, Dios no es injusto. Página 47, párrafo 404, dice, Dios no es injusto. Si hay un pagano en la tierra y estamos edificando santuarios de 8 a 10 o 10 millones de dólares aquí en América, en vez de estar llevando el mensaje a ellos allá, Dios nos hará responsables, pero los perdonará a ellos. Seguro, Dios no es injusto. Usted aquí, si nunca ha visto esto antes, usted no será responsable. O sea, si no ha visto lo que Dios estuvo haciendo allí en medio de la manifestación de Dios, en medio de su iglesia, en la edad de la Odisea, en la séptima etapa o edad de la iglesia, dice, pero es responsable ahora. Claro, porque allí estaban ellos escuchando. O sea, solo es responsable, o sea, 3 puntos suspensivos, y somos responsables de llevar el mensaje. Es responsable si lo oye o no. Ahora los paganos se levantarán, esa gente que están adorando un santuario. Ellos no saben mejor, ellos no saben nada de ello. Dios no es injusto, Él no los condenaría solo que hayan tenido una oportunidad y serán dados una porción. Los separó las ovejas de los cabritos, pero el cabrito no tuvo entendimiento de ello, no le importó de ello, era un cabrito y estaba satisfecho como cabrito, y de modo que murió como cabrito, y ese fue el fin de él. Eso era todo. Pero la oveja sí tuvo, si Dios la tiene, 3 puntos. Yo estaba parado allí con los paganos que nunca oyeron una cosa, de modo que si predica este evangelio a la gente, y yo tengo que estar de pie, ¿no recuerda en la gran traslación que Él me dio no hace mucho tiempo que tengo que estar de pie con esa gente y yo sería responsable por ellos? O sea, cuando Él fue a la 6ª dimensión y cuando Él le dijo, todos ellos son tus convertidos, y Él le dijo, si ellos entran, si tú entras, nosotros entramos, por lo que tú predicaste. O sea que Él era responsable por ese grupo, porque ellos escucharon. Ahora vean, en el libro de los sellos, cuando allí el hermano Branham habla de las vírgenes fatuas, mire lo que dice, una partecita aquí de la página 481, dice,
Ellas allí van a estar purificadas y les fue dada una ropa blanca a cada una. Ahora, esto no es la novia, sino la iglesia. Son gente pura y buena que quizás no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje o que de alguna manera fueron cegados por estos falsos profetas y no tuvieron oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones. Y aquí es donde fueron purificados. Ahora ven ustedes cómo en este tiempo final, cuando ellos se den cuenta, y por eso es que dicen, estuvieron en cultos como este, despreciaron la misericordia de Dios por última vez, a ellos no se les puede tratar igual que a los que no recibieron el mensaje, o sea, ese mundo denominacional. Dios conoce sus corazones y Dios no es injusto. Así que vemos como Dios en este tiempo está obrando en medio de su iglesia, como obró en el cumplimiento de su primera venida. En el cumplimiento de su segunda venida, Él está llevando a cabo su programa correspondiente a este tiempo final, lo cual fue mostrado en el monte de la transfiguración, donde aparecieron allí, al lado de aquel que iba a ser adoptado, los ministerios de Moisés y de Elías. Bueno, yo creo que podemos hacer una pausa de esta plática y esperamos que Dios nos siga abriendo el entendimiento a las Escrituras y siga Dios ayudándonos en todo para no dudar de Él, no dudar de ti, Señor. Que tú nos ayudes a que siempre miremos la palabra. Y pueden dudar de mí, Señor, pero te pido, Padre, que no duden de ti, que tú los ayudes y que no duden de ti, porque ya ahí, como les leí, no hay perdón. Por lo tanto, te ruego que ayudes a tu pueblo para que siempre crean en ti, el mismo que los juntó, el mismo que los colocó en este tiempo final y que ahora en esta etapa final sigan creyendo en ti y así puedas verlos todos sin pecado y que sean remitidos y así, Señor, tú puedas adoptarnos. Esa es mi petición para ti. Y que sigas dándonos más y más luz y sigas aumentándonos la fe para pronto tener completamente en nosotros la fe de rapto. Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder enviarle estas palabras de saludo y podemos colocarle el tema allí que él escribió ahí al lado de esta porción que les leí, y él escribió allí: el perdonar pecados. Y que sea un mensaje, este mensaje de enseñanza, de bendición para todos nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, y todos los que están reunidos en los diferentes países que me están escuchando en estos momentos, que Dios les bendiga también a todos y cada uno de ustedes y nos siga preparando para nuestra adopción. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.